Bueno, antes de arrancar me voy a tomar unos segunditos para contar que esta era la primera diapositiva hasta ayer, que me di cuenta que me estaba olvidando un detalle muy importante que hace que uno esté acá haciendo un doctorado y presentando este seminario, que tiene que ver con, bueno, las universidades nacionales, que en mi caso la Universidad Nacional de Río Cuarto, en donde me recibí de licenciado, y ahora la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Bulich, donde estoy estudiando el doctorado. Y el otro aspecto importante también tiene que ver con que tengo una beca de CONICET, eh, que sin eso sería imposible que estemos acá hoy. Así que habiendo dicho eso, empiezo. Bueno, este seminario va a tener una serie de contenidos relacionados a los análisis de sensibilidad sobre modelos matemáticos. En primer lugar, los voy a contextualizar un poco. Después voy a definir qué es un análisis de sensibilidad, para qué se realizan este tipo de análisis, una comparación con otro tipo de análisis que están un poco relacionados, que se llaman análisis de incertidumbre. Después algo sobre metodologías para realizar estos análisis de sensibilidad, un poco sobre librerías, algunas de las librerías disponibles para realizarlos. Después, más llegando al final, les voy a contar sobre algo que se denomina auditoría de sensibilidad, que es como ir un paso más allá de estos análisis de sensibilidad, y algunas reflexiones y aspectos a considerar al final. Bueno, arranquemos primero contextualizando más al interno de por qué estoy dando este seminario. Tiene que ver con que uno de los primeros objetivos específicos de mi tesis tiene que ver con el desarrollo de un análisis de sensibilidad en un modelo matemático de dinámica poblacional de Aedes aegypti, que es el que voy a usar como base para mi doctorado. Así que habiendo dicho eso, entramos en la temática. Muchas veces a los modelos matemáticos se les considera como cajas negras porque las relaciones entre las entradas, o sea, los inputs, y las salidas, o sea, los outputs, son desconocidos y no se conoce muy bien cómo operan en el medio entre este proceso, entre que uno le da una entrada y se produce una salida. Estas cajas negras se pueden dar por diferentes fuentes. Puede ser, por ejemplo, por fuentes de incertidumbre, por eventos estocásticos, por errores de medición en algunos parámetros, por alguna variabilidad intrínseca que tenga el sistema que estamos modelando, o por alguna falta de información o comprensión sobre los mecanismos que estamos modelando. Y según todas estas fuentes, para elaborar un buen modelo se requiere no solo presentar un resultado, digamos que el modelo te tire un resultado, sino prever como una evaluación de cuál es la confianza de esos resultados. Y de acá surgen estos análisis de sensibilidad, que se pueden definir como el estudio de cómo la incertidumbre en la salida de un modelo se puede distribuir entre diferentes fuentes de incertidumbre sobre las entradas del modelo. Acá tenemos un gráfico. Generalmente este tipo de análisis se representa con estos gráficos de torta, en donde nos representan del total de la salida, cómo está distribuida la variabilidad en cada uno de los parámetros de entrada del modelo. Entonces, básicamente, a través de una herramienta de estos análisis de sensibilidad, uno puede ingresar distintos parámetros de entrada y ver cómo se comporta el sistema con las salidas, analizarlos con estas herramientas de análisis de sensibilidad y obtener estos gráficos que nos indican cuál es el porcentaje, digamos, que brinda cada una de las entradas sobre la salida. ¿Y para qué nos sirve realizar estos análisis de sensibilidad? Puede ser, por ejemplo, para testear la robustez que presenta un modelo, para aumentar cómo es el entendimiento, cómo entendemos, digamos, las relaciones que están presentes en un modelo que estamos desarrollando, para identificar qué entradas de todo el espacio de parámetros que tenemos en nuestro modelo causan la mayor variabilidad. Esto puede ser, por ejemplo, para si reconoces que una variable con cambiarle, digamos, muy poquito numéricamente en la entrada genera un gran cambio sobre la salida, podemos, por ejemplo, aumentar la investigación sobre esos factores o poner más ojos sobre determinados parámetros para buscar errores a través de, por ejemplo, con estos análisis, encontrar relaciones inesperadas o correlación entre ciertos parámetros. Para realizar una simplificación, esto sería lo contrario, encontrar estos valores que generan la mayor variabilidad, sino encontrar los que presentan la menor variabilidad o que no tienen efecto directamente sobre la salida.
Dependiendo cuál es la finalidad del modelo que estamos generando, puede ser para, estos análisis se pueden realizar para mejorar la comunicación entre los modeladores y los tomadores de decisiones, que eso está un poco relacionado a las auditorías de sensibilidad que les voy a contar al final. Para encontrar regiones en las que los parámetros de entrada producen salidas óptimas, máximas, mínimas del modelo. Para facilitar la calibración del modelo, enfocándonos en los parámetros que son más sensibles. Y al fin y al cabo, para obtener como mejores modelos, al identificar las conexiones que presenta el modelo que estamos desarrollando, estas conexiones se dan entre las observaciones, las entradas, las predicciones o los pronósticos del modelo. Ahora, como les decía, hay otro tipo de análisis que está un poco relacionado con estos análisis de sensibilidad, que generalmente se precede digamos, temporalmente. Generalmente primero se hace un análisis de incertidumbre y después el de sensibilidad, en donde acá tenemos una representación, por ejemplo, de un modelo cualquiera que tiene ciertas entradas que pueden ser, bueno, distintos parámetros, distintas capas en el caso de modelos espaciales, funciones, submodelos, entran en estas cajas negras, en estos modelos, y generan ciertos resultados. Si hablamos de la distribución de los resultados, hacemos referencia a estos análisis de incertidumbre, que respondemos un poco a la pregunta de cuál es la variabilidad de los resultados del modelo. En cambio, si hacemos una descomposición de la variabilidad de los resultados, o sea, vemos como qué factores son responsables de la variabilidad, hablamos de los análisis de sensibilidad. Ahora les voy a contar un poco sobre metodología, distintas metodologías, principalmente básicas. Hay muchos tipos de metodologías distintas, pero contar una aproximación sobre algunas. Una gran división en estos análisis de sensibilidad es la división entre análisis de sensibilidades locales y globales. Por un lado, si hablamos de sensibilidades locales, lo que se hace es variar parámetros dentro de valores de referencia, con el objetivo de ver cómo esas pequeñas perturbaciones influyen sobre la salida del modelo. Esto tiene como ventajas que son simples o intuitivos, tiene una baja demanda computacional, pero se evalúa solo una parte de todo el espacio de variabilidad que presenta el modelo. Y este tipo de análisis de sensibilidad no son aplicables a modelos que no sean lineales ni que presenten interacciones entre los factores. Como es el caso, por ejemplo, de este modelo, en donde vemos que si realizamos un análisis de sensibilidad local no estamos viendo toda la variabilidad, ya que este modelo ya no es lineal y presenta algunas interacciones. Y para eso surgen los análisis de sensibilidades globales, que lo que se busca es como representar globalmente, como dice la palabra, todo el espacio de variabilidad que puede tener un modelo, con mayor cantidad de muestras y, bueno, representando este espacio de variabilidad distinto. Las metodologías que uno aplica para realizar estos análisis de sensibilidad se basan como en dos partes. Primero, uno tiene que ver como la parte del diseño experimental, o sea, cómo distribuís todos estos puntitos en todo el espacio de variabilidad que tenés, y después qué técnica aplicas para analizar estos resultados. Entonces les voy a contar un poco sobre esto, una parte sobre diseño experimental y después sobre algunas técnicas. Pero también hay algunas cuestiones que nos hacen decidir o elegir sobre qué técnicas más apropiadas según el modelo que estemos analizando. Por ejemplo, la parte del costo computacional que tiene que correr el modelo. Por ejemplo, si tenemos un modelo que tarda 3 días en correrse, en tirar un resultado, por ahí hacer 200 simulaciones es medio complejo. Entonces, bueno, eso puede ser una limitante. El número de factores o parámetros que tenga el modelo, las características del modelo, por ejemplo, este que mencionamos de la linealidad. Si hay interacciones entre los factores o parámetros del modelo y la aplicación que tenga el modelo. Entonces, ahora pasamos a la parte del diseño experimental, que tiene que ver con esto que les mencionaba, de cómo muestramos todo el espacio de variabilidad que puede tener el modelo. Básicamente, podemos dividir estos diseños experimentales en aleatorios o estratificados, y encontré como 3 tipos de diseño experimentales que son más básicos y generalmente se aplican en este campo. Uno, que es el más básico de todo, está muy relacionado a estos análisis de sensibilidad locales, que se llaman variar uno a la vez, que solo se cambia un factor por iteración, pero tiene la desventaja, como decimos en los análisis de sensibilidades locales, que no se consideran las interacciones y solo es aplicable a modelos lineales.
Justamente por estas limitantes, este tipo de diseño experimental se suele aplicar de manera preliminar en los modelos, dado que tiene un bajo costo computacional y también de interpretación. Después otros tipos de diseño experimentales pueden ser, por ejemplo, muestreos factoriales completos, en donde tenemos, por ejemplo, en este ejemplo, un modelo de 3 factores, x1, x2 y x3, con distintos niveles. Lo que se hace es discretizar a las variables y dividirlas en 2 o más niveles, y generas como muestras en cada una de las combinaciones posibles según los niveles en que hayas definido y los factores que tengas. El problema de esto es que a mayor cantidad de factores que estás considerando en tu modelo, se genera mayor cantidad de simulaciones, mayor cantidad de combinaciones posibles, y esto está asociado a un mayor costo computacional de realizarlo. Entonces, hay otro diseño experimental que viene como a subsanar esta cantidad de combinaciones posibles, que es el muestreo factorial fraccionado. Es una alternativa a este muestreo factorial completo, y lo que hace es disminuir las simulaciones con alguna serie de suposiciones. Por ejemplo, que las interacciones de orden superior son insignificantes, entonces se descartan esas simulaciones y se hace como una fracción del diseño completo. Bueno, estos serían como algunos métodos de algunas elecciones de diseño experimental, pero hay muchos otros, como les decía. Y una vez que tenemos, que hicimos la elección del diseño experimental, hay como distintas técnicas para realizar estos análisis de sensibilidad, para analizar estos datos, y 3 como básicas, que generalmente aparecen en la mayoría de libros que tratan estos temas, son, por un lado, las que son basadas en derivadas, por el otro lado, basadas en la varianza, y por otro lado, basadas en regresión. Si hablamos de los basados en derivadas, lo que se hace es explorar cómo las salidas se ven afectadas por perturbaciones en una sola entrada, usando derivadas parciales. Entonces se calcula el índice de sensibilidad a partir de las salidas del modelo y variando un factor, usando derivadas parciales. Como desventaja, esto está también muy relacionado con los análisis de sensibilidad locales y de variar uno a la vez. Y como punto más positivo es que tienen un bajo costo computacional, pero al costo de no explorar todo el espacio. Lo que sí, uno puede construir, por ejemplo, una matriz para representar de la forma que a uno le parezca como más global o más representativo de todo el espacio que puede tomar el modelo para hacer estas derivadas. Después, por otro lado, tenemos los métodos basados en la varianza, que lo que hacen es suponer que, basarse en la suposición de que los distintos factores de un modelo contribuyen de distinta manera a la variación de los resultados. Entonces, lo que se hace es descomponer y analizar la varianza de la salida para así determinar la sensibilidad de un modelo a los parámetros de entrada. Uno de los métodos más comunes de estos basados en la varianza es un método que se llama método de Sowell, que nos permite calcular como distintos tipos de índices, de distintos órdenes. Tenemos, por ejemplo, el de primer orden, que analiza como el porcentaje que es aportado por un único factor. Después tenemos índices de órdenes superiores, que pueden ser de segundo, tercero, o hasta el número que sea, que indagan un poco más en las interacciones entre 2 o más parámetros. Y después índices de órdenes totales, que tienen en cuenta tanto los efectos individuales de los factores como los efectos interactivos. Esto como ventajas tiene que son análisis de sensibilidades globales, consideran las interacciones y son aplicables a modelos no lineales, pero como desventaja tiene que presentar un mayor costo computacional y en algunos casos es criticado en algunos modelos que presentan ciertas distribuciones. Además de este método de Sowell hay otros métodos, por ejemplo el método de FAST, que es basado en Fourier, o hay otro método que se llama FAST extendido, que es basado en Fourier como si fuera como una segunda generación de este FAST. Hay otros métodos más. Y por último, los métodos basados en regresión, que lo que se hace es ajustar un análisis de regresión entre las entradas, un vector de entradas, y las salidas del modelo. Uno de los más conocidos es este coeficiente de regresión estandarizado, que lo que se hace es ajustar una regresión lineal usando el método de mínimos cuadrados. Y como ventaja y desventaja, como ventaja tiene que es global, al igual que el anterior basado en las varianzas, pero a diferencia del anterior, este es más simple y de bajo costo computacional. Lo que sí, cuán exhaustivo sea el análisis que realicemos, depende un poco del diseño experimental que hayamos elegido. No se indagan demasiado en interacciones en este tipo de análisis,
y tienen una gran dependencia sobre cómo es la respuesta, la distribución del modelo, por ejemplo, que sea lineal o polinomial. Y después, además de este coeficiente de regresión estandarizado, hay otros como el coeficiente de Pearson. Entonces, teniendo toda esta información, cómo elegir un método, encontré estos gráficos que lo que analizan es, dependiendo cuál es el propósito por el cual uno quiere realizar estos análisis de sensibilidad, se pueden dividir como 3 propósitos distintos. Sea priorización, fijación o mapeo de factores. Si hablamos de priorización, hablamos de esto que les contaba al principio, de reconocer los factores que tienen como un mayor impacto. Por ejemplo, acá tenemos un modelo, bueno, con 3 factores, y vemos que sobre la salida el que más influye es este amarillo, el X2. Entonces, reconocer que este X2 es el que causa la mayor variabilidad en la salida nos puede servir, como les decía, para enfocarnos más en ese factor, como aumentar la investigación, tratar de reducir la mayor cantidad de errores posibles sobre ese determinado factor, entre otras cosas. Y después lo contrario, que sería como reconocer los factores que tienen menor impacto, que sirve, por ejemplo, para simplificar el modelo. Por ejemplo, si vemos que cambiando este parámetro, tanto en sus valores, digamos, que puede tener, o en los valores que sea, no genera un gran impacto sobre la salida, uno puede, en un caso de extremo, sacar ese parámetro o dejar, por ejemplo, si tenemos un modelo muy complejo, lo podemos simplificar dejando un valor fijo en ese parámetro. Y después otro propósito que uno puede tener para realizar estos análisis puede ser para reconocer los valores en los que se puede mover un determinado parámetro para que las salidas sean como posibles de acuerdo a la situación que estemos modelando. Entonces, en este gráfico lo que vemos es cómo elegir un método según la complejidad que tiene nuestro modelo y según la cantidad de parámetros o factores que tiene, y esto está limitado, digamos, por la intensidad computacional que requiere para analizarlo. Acá yo les mostré 3 métodos distintos, los basados en las derivadas, estos de SRC, que son basados en regresiones lineales, y el método de Sobol, que es basado en la varianza. Pero acá, como vemos, hay muchos otros métodos, como por ejemplo el FAST que les mencioné, hay muchos otros tipos de regresiones. Pero bueno, en el caso de los 3 que les mencioné, sería, por ejemplo, el basado en derivadas es para modelos lineales y simples, o sea, con poca cantidad de parámetros. Después, estos que son basados en regresiones lineales son también para modelos lineales, pero con más cantidad de parámetros. O el método de Sobol, que está acá en la esquina, que tiene que ver con modelos más complejos y con mayor cantidad de parámetros. Pero bueno, la elección de un modelo u otro, hay muchas herramientas distintas, y eso viene en la diapositiva que sigue. Hay muchas herramientas distintas y según cuál sea nuestro modelo, uno puede elegir una u otra herramienta. Esto un poco para contarles que hay varias librerías, tanto de Python como de R, como de otros lenguajes. Acá hice una selección. Generalmente también las librerías presentan como distintas técnicas de análisis de sensibilidad. En este caso les presento 4. Que las puse acá porque estas 4 reciben actualizaciones constantemente y presentan más de, o al menos 5 métodos distintos para realizar análisis de sensibilidad. Por ejemplo, este de R, Sensitivity, en Python, Sobol GCA, OpenTones y Salib. Pero bueno, como les digo, dependiendo del modelo que uno quiera analizar, hay distintas librerías. Y ahora sí, contarles un poco sobre las auditorías de sensibilidad, que como les adelanté, tienen que ver con realizar estos análisis de sensibilidad, pero están orientados a demostrar cuál es la solidez en la evidencia que genera un modelo que potencialmente quiere ser aplicado a políticas públicas o a procesos de toma de decisiones. Entonces, lo que se busca con estas auditorías es como lograr una mayor transparencia en los resultados, no solo informar un resultado, sino evaluar la certeza o la incerteza que puede tener. Lo que se hace es examinar como críticamente las oposiciones, presentar la incertidumbre de una manera clara y objetiva, y establecer como una serie de pautas para presentar con objetividad los resultados. Si bien todo lo que les conté sobre los análisis de sensibilidad son útiles en la parte cuantificable, estas auditorías lo que se busca es como buscar o generar una serie de pautas como estandarizadas para evaluar como objetivamente estos modelos que buscan ser aplicados en políticas públicas en un proceso de toma de decisiones.
Lo que explicaban es que generalmente este tipo de auditorías no es que lo realiza el modelador en sí, sino una persona ajena al modelo y lo evalúa como de una manera crítica. Y hay distintas metodologías, pero una como de las más conocidas implica como evaluar como una checklist de 7 cosas, que está, bueno, en primer lugar, el uso retórico de los modelos, por ejemplo, evaluar quién lo hizo, si tiene como algún sesgo o de dónde provienen las personas que modelaron eso, que se utilice para aclarar, no para oscurecer una situación. Y después, por otro lado, algo que se denominaba como casa de suposiciones, y le ponen la palabra casa porque justamente estas suposiciones generalmente no estaban explícitamente expresadas, sino como que había que indagar un poco en la situación que se estaba modelando. Después, por otro lado, detectar pseudociencia, que tiene que ver con que si se redujo la incertidumbre, que no esté subestimada o sobreestimada, que por ejemplo no esté sesgada una determinada salida según la entrada que uno le ponga. Después el punto 4, que tiene que ver con estos análisis de sensibilidad, con encontrar los supuestos sensibles. Después con la transparencia que tenga el modelo, que por ejemplo presente datos abiertos, que sea replicable. Después, el número 6, si se realizaron las sumas correctas, o sea, si no se están descuidando como patas o partes importantes del modelo, de la situación que se esté modelando. Y por último, que el análisis esté enfocado en la pregunta, que se haya explorado como el espacio de la manera más completa posible. Y bueno, esto como para ir cerrando, los modelos matemáticos generalmente van aumentando la complejidad en los últimos años. Esto se viene dando por mayores capacidades de cómputo, mayores capacidades de procesamiento y por más información disponible, que esto pueden ser más entradas a los modelos. Entonces esto genera estas relaciones de cajas negras o de incorporación de información que no estamos muy seguros de, digamos, su confiabilidad. Y en particular en el ámbito de los análisis de sensibilidad o incertidumbre, esto lo saqué como de una revisión sistemática, que el título era algo así como ¿por qué muchos análisis de sensibilidad que están publicados están mal? Y hace como una serie, como un listado de cosas de por qué se podía dar eso. Por un lado decía que cada disciplina tiene como una serie como de técnicas de modelado diferentes, en algunas está como más, es como más común que se lleven a cabo este tipo de análisis, que se evalúe esta incerteza en los modelos. Por otro lado, que se da una confusión entre lo que son los análisis de sensibilidad y los análisis de incertidumbre. Por otro lado, que para llevar a cabo estos análisis de sensibilidad se requieren como conocimientos en estadística que a veces pueden ser menos complejos, tanto para la parte de implementación como para la parte de interpretación. Entonces se llevan adelante estos análisis, pero se utilizan como las técnicas como más básicas, como ir variando uno a uno y ese tipo de cosas. Decía, bueno, como dice el título de esto, muchos de los ejemplos que están publicados son incorrectos, entonces quizá con el tiempo se adquieran estas buenas prácticas para llevar a cabo estos análisis. Y por último, que un poco está relacionado a las auditorías de sensibilidad, es que en algunas situaciones puede que no se incorporen este tipo de análisis por conveniencia. Entonces, para cerrar, un poco sobre, bueno, encontré una comunicación de Nature que contaba como 5 tips para buenas prácticas de modelado. Por un lado decía como que, bueno, cuidado con las suposiciones, que esto tiene que ver con los análisis de incerteza y sensibilidad, con llevar a cabo y analizarlos de la mejor manera posible. Después, cuidado con la arrogancia, decía que un modelo que es complejo no necesariamente es un buen modelo, que la complejidad es enemiga de la relevancia. Cuidado con el encuadre, que hay que considerar el propósito y el contexto para el cual se elaboró un determinado modelo, que no cualquier modelo es extrapolable a otra situación, a otro contexto. Después, cuidado con las consecuencias, esto lo decía principalmente como en la parte más como de modelos sociológicos, de que hay cuestiones que no son cuantificables, que por ahí cuantificar puede ser contraproducente. Y por último, con cuidado con las incógnitas, con la parte de reconocer la ignorancia, reconocer si hubo, por ejemplo, algún factor que no lo pudimos considerar en el modelado, o bueno, dejarlo como explícito si hubo alguna situación que reconocemos que no pudimos incorporar. Y por último, una frase, una nerdeada para cerrar,
que los modelos matemáticos son una excelente manera de explorar preguntas, pero también pueden ser una forma peligrosa de afirmar respuestas.